Hola a todos y bienvenidos al show de José Aliaga, aquí directamente desde Michigan, Estados Unidos, para todos los peruanos en el mundo y todos los que nos siguen en Lima, también Chile. Saludos muy grandes a la gente de Argentina, Madrid y París. Y gracias por los saludos. Hoy día tengo un invitado especial y no es que esté tirando mucho flor, pero les voy a decir que le conté a mi hermana y me dijo que no lo podía creer, que era un invitado de lujo. Y mi hermana me dijo que no se lo va a perder y creo que no se lo deben perder ustedes tampoco. Tengo al actual presidente de la Cámara de Comercio de Lima, que tiene una trayectoria muy reconocida, es ingeniero industrial de la Universidad de Lima y está corriendo para diputado por Lima, por el partido de Rafael López Aliaga, Renovación Nacional, con el número 22 para diputado. Y tengo el gran honor de presentarles a Roberto de la Torre. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por la invitación. De nada, oye, todo un honor y un privilegio. Y te cuento, mi hermana es también miembro ahí de la Cámara de Comercio. Te contaré que es muy importante lo que hacen ustedes y mis felicitaciones. Acá ya llegan productos del Perú, muchos productos acá en Michigan, consumimos muchos productos como la uva, ha llegado el arándano, entre otros, y es una gran gestión la que ustedes vienen haciendo para que el sector privado peruano salga adelante y lo vienen haciendo muy bien. Y también felicitarte por tu candidatura. Muchas gracias. Necesitamos gente como tú en el Congreso, definitivamente. Y cuéntanos un poco cómo fue que te animaste. Así es, bueno, muchas gracias. Y no, efectivamente ahí en la Cámara es una institución, un gremio empresarial que va a cumplir 138 años este abril. Yo actualmente justo he pedido licencia para poder dedicarme a la campaña, pero efectivamente ahí trabajamos mucho en ayudar, por un lado, a las empresas, en darle una serie de servicios. Hay más de 60 servicios que se les presta. Tienes asesoría laboral, tributaria, gratuita, capacitación, etcétera. Y acompañas a la empresa en su crecimiento. Y por otro lado, tienes todo lo que es defensa gremial, hacer agenda pública con todas las instituciones del Estado, llevar propuestas para mejorar las cosas, hacer más fácil los negocios, o también para impedir que salgan barbaridades, ¿no? Como que a veces estamos medio acostumbrados. Y justamente por eso, ¿no? En este trabajo ya vengo casi 2 años en la presidencia de la Cámara. eh, la impotencia a veces que existe, o las malas acciones que toma o realiza el Estado, o más bien las omisiones o inacciones que también tiene, entonces te frustran e impiden que desarrollen más las empresas. Entonces, justamente ante eso, yo siempre he pensado que el sector empresarial tenemos que involucrarnos en política. En los gremios hacemos política porque te reúne desde el presidente de la República, ministros, congresistas, llevas propuestas, llevas problemática también, y venimos trabajando en agenda pública. Y en mi gestión hemos tratado de tener incidencia y hacer propuestas de política pública. Entonces, justamente por eso, cuando recibí la invitación de Rafael, ¿no? El honor que me concede para integrar su lista a la Cámara de Diputados, acepté, ¿no? Nunca he estado en política, pero tenemos que servir al país y trabajar para que las cosas mejoren. Por supuesto, y coincido contigo, te contaré que en Estados Unidos la gente no quiere mucho al político. La gente quiere votar por empresario de pequeña, mediana empresa, porque son la gente que soporta la economía norteamericana, porque esa gente sabe los problemas que tiene el empresario para generar trabajo y riquezas. Muchas veces en Sudamérica creen que el Estado debe promover el trabajo y todo, pero uno que mira la política internacional se da cuenta que cuando el Estado es el promotor número uno de crear trabajo, eso no es bueno. Es bueno una economía saludable cuando el sector privado crea el trabajo. Cuando el sector privado crece más y más y es el productor número uno de trabajo, eso es un buen indicativo de que la economía es buena. Porque cuando el sector privado se está quebrando, se está reduciendo y está cayendo por las malas políticas del Estado, eso es algo malo. Entonces,
realmente cuando escucho personas como tú que me dicen, soy empresario, estoy en la Cámara de Comercio, tú tienes una relación muy grande con todos los empresarios del Perú, tú vas a ser un gran, para mí, diputado de lujo, que va a poder no solamente Gracias. proponer soluciones. Estoy contento con tu candidatura, realmente. Ahora cuéntame, el empresario peruano actualmente, ¿cuál es el problema que tiene, por ejemplo, en este momento que debería cambiar? Porque veo que el Congreso hace más política y ya parece una fiscalía más que un órgano de poner leyes que faciliten al empresario. ¿Cuál es el primer problema que tienen ahorita los empresarios en este momento? Bueno, ahorita el principal problema que tenemos es el tema de seguridad, ¿no? Y dentro de la seguridad, el tema de extorsión. Y la extorsión, los que más la sufren son justamente los micro y pequeños empresarios. Al gran empresario es más complicado. Entonces tienes, solamente por ponerte un ejemplo, más de 2.000 bodegas que han cerrado el año pasado, ya, productos de la extorsión, peluquerías, panaderías, etcétera. Con decirte que hasta los comedores populares y las ollas comunes, que hacen una labor social, ya te dan un menú de 3,50 soles, están siendo extorsionadas. Nosotros ahí empezamos a trabajar este tema y particularmente ahí promoví y armamos una coalición por la seguridad ciudadana. Ahí, y convocamos a 14 gremios de micro y pequeños empresarios y organizaciones sociales, asociación de bodegueros, de panaderos, de peluqueros, de ferreteros, de gamarra, mesa redonda, 3 gremios de transportistas, que los transportistas los están matando a los choferes todos los días. Promedio está muriendo un chofer diario. Y ollas comunes, mercados también, ollas comunes y comedores populares. Somos 15 con nosotros, nos juntamos y armamos mesas técnicas. Porque yo justo le dije, acá no solamente hay que hacer catarsis y quejarse, tenemos que ir con ideas y con propuestas. Y armamos mesas técnicas y convocamos al Poder Legislativo, el presidente del Congreso estaba en nuestra mesa, Poder Judicial, Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, INPE, congresistas, alcaldes, todas las autoridades, y hicimos 3 mesas técnicas que fueron en la Cámara, y el presidente del Congreso en ese momento nos convocó y nos dijo, me gustaría que hagan una mesa técnica en el Congreso, y fuimos a hacer una mesa técnica al Congreso. Y ahí salieron varias iniciativas que los congresistas recogieron y logramos, y se han conversado, fueron 8, y 5 ya se convirtieron en leyes, ¿ya? En seguridad. Y solamente como muestra, como ejemplo, tenemos una ley que desgraciadamente todavía no se implementa, que es la ley de denuncia digital. Uno de los grandes problemas que manifestaron todos estos gremios de micro y pequeña empresa es que si tú ibas a hacer el 80% no se denuncia, es la cifra negra, en una extorsión, solamente denuncian el 20%, ¿ya? Pero el problema de la denuncia es que inmediatamente cuando tú denuncias, los extorsionadores saben que has denunciado. Entonces, se le dijo a las autoridades, necesitamos que se mantenga en reserva quien denuncia. Por eso una denuncia digital, para que ni siquiera tengas que ir a la DIPINCRE. Y no solamente a nivel policial, sino a nivel fiscalía también. Entonces esa ley salió, falta que la reglamenten, perdón, y que se implemente. Entonces es un ejemplo que salió como iniciativa nuestra, ¿no? Y Entiendo, bueno, muy sí, positiva, sí, o sea, que tú vienes trabajando con el Congreso. Esto es importante porque la gente a veces no reconoce algo. A veces eligen cualquier persona ahí, marcan cualquier número, y estas personas que no tienen experiencia como tú, llegan y les toman 2 años para aprender cómo presentar un proyecto ley, dependen mucho del asesor. En el caso tuyo, ya tú vienes trabajando con el Congreso, sabes realmente en carne propia la realidad del empresario, y es importante porque tenemos que ayudar al sector privado que siga creciendo, ¿no? Ahora que el país correcto. está muy inestable. Mi pregunta es, ¿tú estás de acuerdo o en contra de la propuesta de algunos congresistas que se tiene que legalizar la extorsión donde el que es extorsionado pague impuestos o algo así que le... No, perdón, sí, el extorsionador y el, ¿cómo se llama? La víctima pueda declarar esto en sus impuestos. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, acá la extorsión tú la tienes
combatir y tratar de erradicar. O sea, esas son cosas que se hablan sin mayor sustento técnico. Ahí lo que se necesita son cuatro cosas básicamente, ¿no? O sea, necesitas liderazgo al más alto nivel, ¿ya? Necesitas presupuesto, sin dinero no haces nada, necesitas el presupuesto suficiente para que equipes a la policía en todo lo que necesita. El crimen organizado está mejor equipado que nuestra policía, ¿ya? Solamente para, bueno, de ahí te digo un ejemplo ahí. Tercero, necesitas inteligencia, fortalecer la inteligencia. Sin inteligencia no vamos a poder derrotar al crimen organizado. Y cuarto, articulación entre todos los actores policía, o sea, Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial, INPE, si no trabajan juntos y coordinadamente, tampoco vamos a vencer. Y como hemos estado viendo, no hace mucho tiempo se venían peleando pues, Poder Ejecutivo con Fiscalía, con Poder Judicial. Entonces, esos cuatro elementos son importantes. Solamente para que tengas una idea en equipamiento, cuando capturan, me lo ha dicho un alto mando de la policía, y tienes los celulares ahí incautados, necesitas unos equipos para desencriptarlo. En Lima solamente hay dos. Entonces, tienen que hacer cola los celulares para que puedas acceder a la información. Entonces, falta mucho equipamiento, además de personal, también faltan policías, pero sobre todo hay que fortalecer el tema de inteligencia y tener equipamiento. Y para eso necesitas el presupuesto. Dentro del plan de renovación, ahí es inmediatamente asignar 1.000 millones de soles para el tema de seguridad y equipamiento de la policía, ¿no? Sí, me parece muy interesante que se necesita eso y con tu experiencia va a aportar mucho. Sabes, es lamentable que pues cuando uno ve las noticias acá en Estados Unidos, bueno, a veces llevamos una crítica, vivimos fuera, pero siempre nuestro corazón está en el Perú y vemos las noticias, tú tienes toda la razón. Todos los días muere un chofer que está trabajando para mantener a su familia y es asesinado todos los días. El índice de mortalidad por asesinato, extorsión es muy alto en el Perú. Y, Son 6 homicidios diarios, estamos en promedio, ¿no? 6 asesinatos, ¿no? Diarios, ¿no? Es que ahora, yo tengo una frase, ahora, poner un negocio, ¿ya? Para un empresario, para un emprendedor, ya no solamente estás arriesgando tu capital, estás arriesgando tu vida. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Y eso es lo primero que hay que combatir. correcto, es real. Ahora, quería preguntarte, cambiando un poco el tema, es importante lo que hemos tocado y creo que eso va a ser el tema número uno que la gente espera del Estado, obviamente, sobre todo el Congreso. Pero otro de los temas que yo he notado desde que he salido del Perú es que las empresas siguen cerrando. No sé si conviene o no. Te comento, yo cuando era chico me acuerdo que llegaba a la era escolar y me compraban mis zapatos de cuero, usualmente era la fábrica Inca, que fabricaba los zapatos y todo. Cerró a raíz pues que los chinos traen calzado no de buena calidad como el peruano, obviamente no de la calidad del cuero y todo, pero cerraron porque era más barato y todo. Algo que no hubiera sucedido acá en Estados Unidos, como ves acá Estados Unidos protege su industria, deja entrar cosas que no se producen en Estados Unidos y si va a entrar algo que Estados Unidos produce, acá le meten impuestos muy altos para que compita y sea la competencia. De esa manera no cierran puestos de trabajo. Pero en el Perú ya no se hace mucho calzado en el Perú, que yo sepa. La ropa tampoco. Me acuerdo que Trujillo también era zona del calzado, ya tengo entendido, han cerrado. Entonces el Perú nunca ha protegido su industria nacional, la han dejado irse. Al punto de vista, ¿tú crees que dentro de la propuesta de renovación está refortalecer, reactivar la industria peruana como era antes? Claro, Sí, dependemos mucho de las frutas y todo, pero hablo de la industria que había en el Perú que ha desaparecido. sí, definitivamente necesitamos industrializar al país. Bueno, en Estados Unidos ahora más todavía están eh, fortaleciendo y cerrando un poco los mercados. Bueno, nosotros sí tenemos una política de apertura comercial, pero hay que buscar justamente dónde somos competitivos y ahí trabajar, ¿no? Entonces, ahí yo te diría dos grandes aspectos. Por un lado,
que es donde yo también me voy a enfocar, es ver cómo fortalecer sobre todo a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas, que son las que también más están sufriendo. Y ahí básicamente hay un tema que las puede ayudar muchísimo, que existía ya hace unos años, era que, y es una de mis propuestas, es retornar el Estado es el mayor comprador. Entonces, antes existía que el 40% de las compras del Estado estaban destinadas a las MIPES, obligatoriamente. Se cambió la norma el año pasado, salió una nueva ley y han eliminado ese 40%. Entonces, sí se tiene que dar ese apoyo a las MIPES, recuperando ese 40 o hasta 50 de compras del Estado destinadas a MIPES, pero sobre todo a MIPES manufactureras, ¿ya? Porque las compras estaban orientadas tanto a productos como servicios, entonces mucho se iba en consultorías, en el lado de servicios, y no ayudaba efectivamente a quien tenía que ayudar, que eran a las MIPES manufactureras. Entonces, ahí hay que trabajar. Otro gran problema que tienen las micro y pequeñas empresas es el acceso al crédito, ¿ya? No llegas a tener crédito en la banca financiera, y si llegas a tenerla, las tasas son muy altas. Entonces ahí en Renovación tenemos una propuesta de crear un banco para las MIPES, ¿ya? Ahí ya Rafael López Aliaga ya lo ha mencionado a la hora que explicó el plan de gobierno. Entonces se tiene que buscar un financiamiento accesible, además de también permitir que haya mayor competencia en el sistema financiero, que pueda entrar la banca digital. No tenemos banca digital acá. En otros países funciona muy bien, tipo Nubank, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber esa mayor apertura, mayor competencia, pero a su vez también crear un banco para las MIPES privado, manejado por privados. Entonces, es una de las propuestas. Y otro tema relacionado a lo que a lo que comentas, es poder desarrollar parques industriales. Ya, o sea, tiene que haber una infraestructura adecuada. Y para eso vamos a contar ahora con una herramienta que nosotros desde la Cámara y yo personalmente vengo promoviendo desde el año 2016, que es la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas, o zonas francas, ¿no? Pero se llaman zonas económicas especiales privadas, que existen en todo el mundo, en Estados Unidos, en China, en todos lados. No hay más de 7.000 zonas en el mundo. Y en septiembre del año pasado se aprobó la ley de zonas económicas especiales, pero privadas. Acá en Perú existen algunas del Estado que han fracasado. ¿Y eso qué va a permitir? Todavía falta el reglamento, que en teoría salía en el mes de febrero, que el MINCETUR lo va a emitir, debe estar por salir próximamente, y eso va a permitir atraer inversión extranjera y también nacional, pero va a permitir poder traer que vengan grandes empresas tecnológicas, ya Chancay, con nuestro puerto, ¿no? Que es una inversión privada, si bien es, o sea, es China, pero, eh, este, pero es una inversión privada, superpuerto. Eh, Ahí Chancay tiene la intención de poder hacer una zona económica especial, y ya se ha mostrado interesado, por ejemplo, Huawei y la empresa de carros eléctricos BYD, ya, para entrar. Entonces, si vienen empresas de esa tecnología, ¿no? O como Costa Rica, que tiene a Intel, por ejemplo, entonces esas grandes empresas ancla van a permitir que empresas más pequeñas puedan ser proveedoras de ellas y puedan insertarse en estas cadenas globales de valor, ¿no? Y obviamente va a generar empleo, y lo cual también va a necesitar que nuestros jóvenes se puedan preparar, tener más educación técnica, etcétera, ¿no? Entonces ya todo se encadena, pero es una gran oportunidad que tenemos y que que debemos aprovechar, y que esperemos podamos próximamente empezar a abrir zonas económicas privadas acá en todo el país. Colombia tiene el 70% de su territorio con zonas económicas especiales, ¿no? Y sobre todo, después de la pandemia, justamente el Banco Interamericano mencionó que están saliendo muchos capitales del Asia hacia la región,
justamente para no cortar la cadena de suministro, como pasó esa vez que China cerró y no había productos, ¿no? No habían insumos para, por ejemplo, para los carros, etcétera. Entonces, esa inversión de 70.000 millones de dólares está yendo a la región, lo que se conoce como el nearshoring, ¿ya? O Estados Unidos lo llamó el friendshoring, ¿no? Entonces, esa corriente, esa ola, tenemos que aprovecharla con esta legislación que hemos sacado, ¿no? Por supuesto, y ayuda bastante lo que dices, si podemos lograr 50% de las compras del Estado con las MIPES, sería excelente, porque imagínate tú, ahora que es menos del 40, no es bueno porque nosotros queremos que el Estado gaste el dinero y circule en el país, ¿no? Eso sería importante. Y tienes razón, por ahí un militar me dijo que hay botas que se compran de Corea o de China que no tienen la misma calidad como eran las que se hacían en Perú, quizás son más baratas, puede ser, no lo sé, pero al final ese dinero se va para China, para Corea y no se queda en el Perú. Nosotros queremos que el dinero que gaste el Estado se quede en el Perú, genere más trabajo, la empresa privada siga generando más trabajo, llegue un surplus, no algo negativo, cosa que no pasa cuando tú le compras al extranjero y la plata de los otros se va para afuera. Entonces, al final sí está bien, nos dejan el producto, pero el dinero se fue. Entonces, un gana-gana es que el dinero se siga quedando y consumamos producto peruano. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que eso no lo he escuchado de otros candidatos, eso sería una gran propuesta, que circule el dinero dentro del país. Es correcto, es una pena el sicariato, una pena que todavía no existan estas cosas. Hablamos de infraestructura, ya tenemos el puerto del Callao y de Chancay, que es privado, pero ambos generan mejor, pero bueno, estás representando a Lima, pero vas a votar también dentro del Congreso cuando seas diputado por temas también del Perú. Una de las cosas que escucha la gente es que en Iquitos, por ejemplo, o en la selva peruana, no hay buena infraestructura en los puertos fluviales, hay puertos de poca calidad. Ya estamos 2026 y Quito sigue aislado, no tiene un puente que conecte, para que Quito está conectado por avión, nomás puedes llegar en avión, pero por carretera no hay porque no hay un puente que conecte, una serie de cosas. Esperemos que este Congreso también pueda no solamente centralizar, la gente se queja de que centralizamos Lima, pero a veces no vemos también los otros problemas a nivel nacional. Y cuando elegimos un congresista, es cierto, representa Lima, pero vienen problemas de otros lugares y hay que verlo también en una forma de cómo sumamos como país. Este Congreso ha sido de regular para abajo, creo yo. Se espera que hagan mejor Congreso en este. Yo veo mucha capacidad en ti, veo porque lo conoces cómo es el sector privado y es bueno que entienda el Estado, cómo funciona. Quería preguntarte, ¿tú estarías de la idea bueno, el presupuesto lo ve el Congreso al final y lo aprueba, de que debería un presupuesto construir nuevas cárceles? Hemos tocado el tema de inseguridad, pero ¿qué hacemos poniendo leyes fuertes, inteligencia y todo, capturando a ese porcentaje de, no muchos de ellos son también extranjeros, que no sé si se los van a deportar o los vamos a meter preso, pero el tema es, no hay cárceles, no hay. Humala vendió una cárcel que estaba ahí frente a la editorial Navarrete, más atrás todavía lo que era cárcel, ahora es el centro cívico. En lugar de aumentar, estamos vendiendo y sacando, desactivando cárceles. ¿Tú crees que debería haber en el nuevo presupuesto una cárcel nueva? ¿Una mega Sí. cárcel? A ver, antes de ir al tema de cárceles, lo que comentaste primero, definitivamente como país tenemos una gran brecha de infraestructura. Y en el Congreso, si bien yo estoy por Lima, al final ya cuando ingrese ya tienes que ver los grandes temas nacionales, ¿no? Entonces, hay un plan de infraestructura que existe, entonces lo que tenemos que es ir cerrando esa brecha, porque el gran problema del país es la conectividad. Y donde nos tenemos que centrar, y es donde ahí yo voy a poner más énfasis, tenemos que aumentar la productividad, tenemos que mejorar la competitividad del país. Y eso tienes, primeramente, atraer inversión. O sea, no hay magia, ¿no? Sin inversión, 80% es inversión privada, 20% es inversión del Estado, así funciona. Y tienes que traer más inversión que va a generar más empleo y ese empleo va a ayudar a reducir pobreza y a mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, eso es así de simple. Y lo que tenemos que hacer es ser más competitivos. Y la competitividad te la va a dar la infraestructura, te la va a dar la educación, te va a dar
la salud. Entonces, ahí es donde tenemos que mejorar para poder aumentar en nuestro ranking de competitividad, que no estamos muy bien. Y en el ranking de logístico, el Banco Mundial tiene un indicador de performance logística. Estamos súper mal, ¿no? Estamos en la tabla por abajo. Entonces, solamente para que tengas un ejemplo, el costo logístico en el Perú, más o menos estás en la última medición que hizo el Banco Mundial, estás por alrededor del 24-25% del valor del producto. ¿Ya? Chile estás en más o menos 14 por ahí. Pero los países desarrollados, los países de la OECD, el costo logístico es entre 8 y 9% del valor del producto. O sea, nosotros estamos súper lejos. Si mejoramos solamente la competitividad logística, así a pesar de eso, mira, las exportaciones siguen aumentando, tenemos éxito sobre todo en agro, bueno, minería. El año pasado hemos roto récord de exportaciones, 90.000 millones de dólares, pero con esos altos costos logísticos. Entonces, algo que hay que trabajar es en mejorar la competitividad logística del país, ¿no? Y eso como marco general. Y en el tema de cárceles, me olvidaba una cosa, dentro de las propuestas del plan de gobierno de renovación, ¿ya? Hay dos mecanismos acá estupendos que ya vienen aplicándose, que son las APP, las alianzas públicas privadas, y OXI, ¿no? Obras por impuestos. Y eso te permite una ejecución mucho más rápido porque al final el privado es lo que gestionas mejor, ¿ya? Y en la propuesta es que en los principales contribuyentes, en los PRICO, el 50% de los impuestos que tienen que pagar los PRICO lo paguen directamente a SUNAT, pero el otro 50% se pague con obras por impuestos. Entonces se va a dar mecanismos, porque si bien ha aumentado bastante, que eso lo maneja Proinversión, es un buen mecanismo, hay que seguir fortaleciéndolo y hay que simplificar un poco ahí los trámites, porque no muchas empresas se meten a obras por impuestos, porque a veces tienes problemas eh, con las conformidades de los gobiernos regionales o municipales. Entonces se va a cambiar un poco el esquema, pero la idea es que el sector privado, en lugar de darle los impuestos a SUNAT, haga obras por impuestos en determinados sectores como educación, salud e infraestructura, ¿no? Entonces, esa es otra buena idea para ir cerrando las brechas que tenemos, ¿no? Y dentro de esas brechas, efectivamente hay el tema de hacinamiento en las cárceles. Sí, sí, sí faltan cárceles, y en la propuesta de renovación es eh, que se haga en la selva y se lleve la gente a la selva y que trabaje para que genere con su trabajo la manutención, el costo que implica cada preso que se tiene, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas, ¿no? Pero yo creo que, o sea, tiene que haber pues, planes en seguridad a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero a largo plazo, la mejor medida para combatir la inseguridad es la prevención. Y ahí es donde tenemos que trabajar, que no se trabaja. Lo que tienes que hacer es que los jóvenes no se conviertan en delincuentes, ¿ya? ¿Y cómo consigues eso? Teniendo oportunidades, teniendo empleo. Entonces, si un chico le hace educación, le hace empleo, ¿ya? Entonces no van a ir a postular pues, a las organizaciones criminales que son los que los están captando. Entonces, ese es un trabajo. Es que lo que no tenemos en nuestro país son políticas de Estado. Esa es otra de las grandes deficiencias que tenemos. Creo que la única política de Estado que ha existido es la del Ministerio de Comercio Exterior, que es justamente con el Plan Nacional de Exportación, ¿ya? El famoso PENX, que ahora ya se ha convertido en política nacional, que se ha mantenido desde el año 2013. Entonces, o 2003, y entonces ya tenemos 25 años siguiendo una línea y que se ven los resultados, ¿no? Se han multiplicado por más de 10 las exportaciones
del país, ¿no? En los últimos años. Entonces, más, porque si nos vamos un poco más atrás, estabas en 2.000 millones o después subiste a 7.000 y ahora estamos en 90.000, ¿no? Entonces, eso es una política de Estado que deberíamos tener en muchos otros sectores. Correcto, no, totalmente de acuerdo contigo. Acá también lo podemos ver, ¿no? Como vemos los resultados. Mira, antes de terminar, importante que el público que me sigue y todo, que nos están escuchando, no solamente en el Perú, en Lima, en mucha parte del rincón del país y en el extranjero, eh, ¿cómo pueden hacer para votar? Hay una confusión un poco porque ahora son más cuadros, hay más. Explícanos un poco cómo podemos votar por ti, porque muchos van a querer votar por ti después de la entrevista. ¿Cómo pueden votar por ti? Sí, efectivamente, es una elección bien compleja, empezando por la cédula, que es, bueno, no la tengo acá a la mano, pero es una sábana. Acuérdense, son 38 partidos que están ahí, ¿ya? Renovación está en el 33, ahí la de Cristo está casi bien abajo, y hay 5 columnas en la cédula. La primera es para presidente y vicepresidente, ¿ya? Que ahí hay que marcar pues, con X o con cruz el símbolo y o la foto del candidato, ¿ya? De ahí tienes la segunda columna que es para senadores, ¿ya? Senadores a nivel nacional, ¿ya? De ahí puedes escoger hasta 2, hay voto preferencial. De ahí la tercera columna tiene senadores regionales, en el caso de Lima, senador por Lima. Y la cuarta columna, que es donde yo estoy, es la columna de diputados. Entonces ahí buscas en la fila 33 renovación, marcas la R de renovación y en el casillero marcas el número 22, yo soy el número 22, ahí no se ve mi número, los 2 patitos, para que la gente se acuerde, más fácil, los 2 patitos, marcas el 22, ahora hay que tener cuidado a la hora que se marca, porque como hay 2 casilleros, porque uno puede escoger hasta 2 candidatos en voto preferencial, me comentan en elecciones pasadas, a veces ponen un número en un casillero y el otro dígito en el otro casillero, entonces ya no votarían por mí, están votando por el número 2. Entonces, el 22 hay que ponerlo en un solo casillero los 2 dígitos, ¿no? Y la quinta columna es para Parlamento Andino, ¿no? Así se está viendo la cédula electoral, ¿no? Entonces, eso es, marcar en diputados, renovación, marcar la X de renovación y escribir el número 22 en un recuadro. Y voy para servir, o sea, y una cosa importante que me he estado dando cuenta, o sea, el sector micro, pequeña empresa, no tiene una representación así clara que puedas ver dentro del Congreso actualmente, porque nosotros yo he estado reuniéndome todas las semanas con algún congresista y de todas las bancadas para trabajar todas las iniciativas que hemos tenido. Nuestro sector empresarial no digas, oye, este es el congresista, ¿no? Que nos va a representar. Entonces lo que yo quiero ser es esa voz y ser el representante de todos estos gremios de micro, pequeños empresarios, sobre todo, para no solamente legislar, sino para acompañarlos y marcar la agenda pública y acompañarlos con las distintas autoridades en poner esa agenda y plantear los problemas y armar esas mesas técnicas y acompañarlos hasta ir resolviendo cada problema que se va presentando con cualquier autoridad en cualquier instancia del Estado, ¿no? Esa es mi idea. Correcto, no, muchas gracias. La verdad, hoy día también he aprendido mucho y sé que los que están viendo vamos a aprender mucho. No solamente son unas grandes propuestas, sino son lo que estás hablando, una realidad, cómo combatir los problemas con soluciones. Muchas veces que veo en los canales a candidatos hablan de los problemas, que es muy fácil hablar de determinados problemas, porque hay muchos problemas en el Perú, pero no hablan de soluciones. Tú has hablado hoy día de muchas soluciones y prácticas y bajo tu experiencia, porque tú tienes mucha experiencia en el sector privado y ayuda mucho. Realmente muchas gracias por la entrevista, ha sido un honor, un privilegio tenerte en el programa hoy día y sobre No, todo, José, el honor es mío, muchas gracias a ti, María. sí, y
quiero que todo el mundo se acuerde, para votar para diputados, nuevamente marcan la R de Renovación Nacional y escriben el número 22, Renovación Popular. Renovación Popular, en un mismo casillero, no en los dos, en uno mismo, escriben el número 22 y pueden votar por otra persona más del mismo partido. Correcto. También he entendido, y me puede corregir Roberto, si es que escogen por algún gusto otro candidato presidencial, pero obviamente les gusta la propuesta de Roberto, pueden marcar por el presidencial más arriba o más abajo, depende de ustedes, pero los que quieren a alguien serio con una propuesta en el Congreso que los va a defender y va a crear más trabajos, ya saben que Roberto, marcan la R y escriben el número 22 en un solo casillero. O sea, no pueden... Los dos patitos. Los dos patitos. Lo regular es que veo que la mayoría de gente vota por el mismo partido del presidente y es lo más regular. Pero si algunos se hacen esa pregunta, pueden hacerlo otro también. Pueden votar por cualquier otro presidente, cualquier otro senador y por Roberto, por Renovación. Y escribe el número 22. Bueno, Roberto, muchas gracias. Ha sido un gran placer. No, el placer es mío. Muchas gracias y un gusto estar en tu programa.